La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, promovida por las Naciones Unidas en julio de 1951, es el primer tratado internacional de protección de refugiados que se aprueba y donde se acuerda la definición de los derechos y los caracteres inherentes a la condición de refugiado. El tema de los refugiados no es nuevo. A lo largo de la historia ha habido persecuciones que han puesto en peligro la vida de las personas. Pero desde hace unos años este fenómeno de los refugiados ha adquirido una gran importancia en todo el mundo. Millones de personas se desplazan no solo dentro de sus propios países, sino que salen de ellos en busca de un asilo en otro país, como consecuencia de conflictos armados, represión política o religiosa, que son las causas más comunes de desplazamiento. Y este verano de 2015 nos ha tocado más de cerca. La entrada masiva de personas, en su gran mayoría procedentes de Siria, ha supuesto para Europa y en particular para la Unión Europea una situación muy delicada por la actitud de algunos de sus Estados miembros que ha generado tensiones, poniendo en cuestión la solidaridad y solidez de la Unión. Los refugiados, el asilo junto con la inmigración irregular son algunos de los grandes retos del siglo XXI, a los que tienen que dar respuesta no solo la Unión Europea, sino todos los países integrantes de las Naciones Unidas. En el último tramo del programa de la UNED en Radio 3 Sin Distancias hablamos de los refugiados y la crisis de Siria. Y para ello nos acompañan dos expertas en esta materia. Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional Público y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, y la profesora Claribel de Castro, que coordina uno de los módulos del Máster Europeo en Gestión Estratégica de Fronteras organizado por Frontex y en el que participan varias universidades europeas, entre ellas la UNED. A las dos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias. Bueno, pues la primera cuestión, antes de entrar en profundidad en este tema tan importante y que tiene tanto interés para todos y que estamos viviendo de plena actualidad, ¿nos podía, profesora Escobar, hacer esa definición o esa distinción entre refugiado, asilo, protección internacional? Si me permites, Charo, quisiera hacer antes una precisión, no una precisión, sino añadir un dato a algo que tú has marcado muy correctamente, y es que la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en el marco de las Naciones Unidas, es la primera gran convención a nivel universal que regula el fenómeno de los refugiados. ¿Y por qué creo que hay que acordarse de que es la primera gran convención, el primer gran tratado internacional? Porque no es ni más ni menos que un instrumento que elabora Naciones Unidas para dar una respuesta a un problema europeo, el problema de los refugiados en Europa, que se produce después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los cambios en las fronteras, la aparición de nuevos regímenes políticos en el este, en el sur de Europa, la circulación de miles de judíos y de otras personas que habían estado retenidos en campos de concentración y que empiezan a deambular. Y en un determinado momento se produce un gran tapón, si me permite la expresión, en Austria. Y a eso responde Naciones Unidas de una manera solidaria. De hecho, la Convención del 51 hasta el año 1969 solo se aplica en Europa. Y en cambio ahora parece que el problema de los refugiados es un problema de otros, que nosotros no tenemos refugiados, que nunca hemos tenido refugiados y que lo único que hacemos es recibir refugiados. Yo creo que ese es un dato que, si me permites, merece la pena que tengamos en mente desde este momento. Bueno, en relación con la pregunta que me hacías, y sin perjuicio de que la profesora de Castro intervenga cuando crea oportuno, el gran problema que se plantea en el momento actual es que hablamos de una manera muy ligera de refugiados, asilados o solicitantes de asilo, de migrantes, de personas que buscan mejorar en su vida. Antes de empezar hablábamos incluso de los apátridas, que es otro fenómeno europeo, y de nuevo nos olvidamos de que es otro fenómeno europeo. En sentido estricto, el concepto de refugiado
está definido por la Convención de 1951. Un refugiado es una persona que sufre persecución individualizadamente o que teme sufrir persecución individualizadamente en el país del que es nacional o en el país en el que reside normalmente, por motivos religiosos, étnicos, raciales, etc. Pero el dato determinante es que, en sentido estricto, es una persona que sufre persecución individualizada o que puede sufrir persecución individualizada. Lo que pasa es que ese concepto ha ido evolucionando y en el momento actual el concepto de refugiado, sobre todo después de que se crea ACNUR y ACNUR define las nuevas estrategias, se ha ido ampliando y hablamos tanto de refugiado en sentido muy genérico para referirnos a los refugiados en sentido estricto de la Convención del 51 como a personas que tienen que salir de su país como consecuencia de grandes hambrunas, de crisis políticas, de guerras, de crisis humanitarias, el fenómeno, por ejemplo, de África o el fenómeno ante el que nos encontramos ahora. Porque los refugiados que vienen de Siria pueden ser refugiados en el sentido de la Convención del 51 o no, pero en cualquier caso son personas que necesitan de protección internacional. El asilado es un concepto mucho más antiguo, es un concepto que se desarrolla durante todo el siglo XIX y está vinculado al asilo político, una persona que es perseguida por razones políticas y que se va a otro país, no tiene que demostrar necesariamente que ha sido perseguido, no tiene que demostrar que hay un temor en ser perseguido, pero por razones ideológicas normalmente, por pertenencia a un determinado partido o porque ha tomado parte, en América Latina fue muy común, en un determinado levantamiento militar, se va a un país vecino. Y por razones políticas que no jurídicas, el Estado libremente le concede el asilo. Yo comprendo que a veces es difícil distinguirlo, pero hay un matiz que es muy importante. El refugiado es una persona que jurídicamente tiene derecho a que se le reconozca un estatuto de protección porque está cubierto por la Convención del 51 o por otras normas de las que quizá luego se pueda hablar, mientras que el asilo es algo pura y exclusivamente gracioso. Si el Estado quiere, lo concede. Si el Estado no quiere, no lo concede. Y históricamente se ha utilizado el asilo como un instrumento político para proteger a los correligionarios de un determinado gobierno que estaban en otro país. Pero no hay esa causa humanitaria, no hay esa preocupación que está detrás de la idea del refugiado. En el fondo, ambas figuras sí que tienen un elemento especial. Son personas que están en una situación de debilidad frente a su propio gobierno y por eso se les da algún tipo de protección. Y en ese sentido ha aparecido, si me permites que incluya una última categoría, y ya con eso yo termino para que mi intervención no sea demasiado larga, que es lo que se llama la protección internacional. Y la protección internacional surge en algunos países europeos, equivale a algo parecido a lo que fue el asilo humanitario que hubo en España con la primera ley de asilo y refugio, que consiste en otorgar a una persona una protección equivalente a la que tendría el refugiado cuando no cumple todos los requisitos. Por ejemplo, la protección internacional se puede conceder a una persona que es perseguida o que tiene miedo de ser perseguida por su tendencia sexual, o porque es una mujer y está huyendo de su país a efectos de que no se practiquen en ella prácticas tradicionales como la excisión del clítoris, la infibulación, etc. Pero que cada vez la protección internacional es más importante. Y luego está la figura, si quieres luego hablamos de ella, pero lo dejamos ahí, de los grandes desplazados. ¿Qué son los refugiados sirios ahora? Sí, precisamente eso es yo creo que la gran diferencia entre las figuras es, como ha dicho la profesora Escobar, que hay que distinguir entre aquellas personas que de forma individualizada tienen derecho a una protección determinada en base a unas razones tasadas, de esas masas de personas que abandonan el territorio del Estado del que son nacionales o donde residen por circunstancias excepcionales como conflictos armados, catástrofes naturales o cosas similares. Es decir, que esa sería la gran distinción, creo yo, también un poco para enfrentarnos a la situación que estamos viviendo ahora en Europa. Pero sí que es cierto que en los últimos años, sobre todo, ha habido una cierta confusión entre asilo y refugio. Quizá esta confusión haya venido determinada un poco por la normativa europea
y también por la práctica de los propios Estados europeos, que han sido los que han provocado esta confusión terminológica entre asilo y refugio. ¿Y cómo se puede calificar a las personas procedentes de Siria, principalmente, que son las que están viniendo masivamente, o de Afganistán o de Irak? ¿Qué tipo de protección les correspondería conforme a lo que ha estado comentando la profesora Escobar? Pues, si lo analizamos en conjunto, es decir, respecto de las masas que se están moviendo desde Siria a los países del entorno primero y después a los países europeos, en primer lugar tendrían derecho a esa protección temporal derivada de las circunstancias que provocan esa huida hacia Europa, que son el conflicto armado en Siria por un lado y por otro lado los problemas de grupos terroristas, fundamentalmente el Estado Islámico, que están sufriendo en ese país. Pero luego tendríamos que analizar uno a uno si cada una de esas personas que salen de Siria tienen o no tienen derecho a ser protegidos por el derecho de asilo según la normativa europea. En ese sentido, la normativa europea yo creo que es muy restrictiva en relación con el asilo, porque si partimos de ese concepto, digo en terminológico al menos, si partimos de ese concepto que ha establecido la profesora Escobar entre asilo en principio o en origen determinado por cuestiones básicamente políticas y refugio, que en realidad, tal y como lo establece la Convención de Ginebra del 51, en el artículo 1A2, son muy tasadas las causas. Lo cierto es que la Unión Europea, con su legislación o con su normativa actual, condiciona el reconocimiento de asilo a la definición que recoge la Convención de Ginebra. Es decir, cuando la Unión Europea adopta sus reglamentos, directivas, que luego podemos un poco, si quieres, Charo, ver cuál es esa normativa básica en materia de asilo y de refugio, cuando la Unión Europea en sus directivas y reglamentos hace referencia al concepto de asilo, dice que tendrán derecho de asilo aquellas personas que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política y que se encuentre fuera de su país de nacionalidad o de residencia por esos temores a ser perseguido. Entonces, en principio pareciera que la Unión Europea restringe el concepto de asilo. Yo creo que nominalmente sí es así, o sobre el texto pudiera ser así, pero sí que es cierto que la práctica, primero, y segundo, la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho en materia de asilo ha permitido abrir este concepto en origen, desde mi perspectiva, restrictivo. Por ejemplo, a través de la interpretación de qué sea un grupo social y quién se incorpora en ese grupo social, como ha dicho la profesora Escobar, por ejemplo, en materia de discriminación por razón de la condición sexual. Es decir, permitiendo incluir dentro de esta categoría de grupo social a grupos por muy diversas razones y, gracias a esa incorporación, poder beneficiarse del derecho de asilo. Y luego también creo que es muy interesante subrayar dos elementos que también ha mencionado la profesora Escobar, que es si el derecho de asilo es un derecho de los individuos, derecho a recibir asilo o derecho a solicitar asilo, y si existe una obligación por parte de los Estados de conceder ese asilo. Desde la perspectiva del derecho internacional general, como ha dicho la profesora Escobar, no existe ninguna obligación de los Estados de conceder el asilo, sino que es una potestad que, en base a su soberanía territorial, tienen los Estados. De forma graciosa, los Estados conceden o no conceden el asilo. ¿Existe el derecho al asilo por parte de las personas que pudieran encajarse en esa definición? Pues esto es ciertamente conflictivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, desde la perspectiva internacional, no existe ningún texto internacional vinculante que establezca este derecho de asilo. La única referencia está en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho de solicitar asilo y de disfrutar el asilo en cualquier país, pero posteriormente no hay un texto internacional, una convención en materia de asilo, sí la hay en materia de refugio, como acabamos de ver, pero no en materia de asilo. Sí es cierto que la codificación en materia de asilo es un tema en la agenda de la Comisión de Derecho Internacional desde el año 49. Que se abandonó ante la falta de interés por parte de los Estados y ante la imposibilidad de encontrar consensos sobre el tema. Porque el refugio, conceder el estatus de refugiado sí que es obligatorio para los Estados. Vamos a ver. Aquellos estados que han ratificado la Convención de 1951, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, tienen la obligación de recibir y examinar cualquier solicitud presentada por una persona que diga: yo respondo a los criterios de la Convención de 1951, por tanto, usted tiene la obligación de acogerme temporalmente en su territorio
tengo el derecho a ser considerado como solicitante de asilo, y mientras que usted, Estado, no resuelva si yo cumplo esos requisitos o no, no me puede echar, que es el estatuto del solicitante de asilo. Y si el Estado reconoce que cumple los requisitos, ese particular tiene derecho a que se le reconozca como refugiado. Pero claro, el problema es que el estatuto de refugiado, como muy bien señalaba antes la profesora de Castro, es de ámbito universal, pero luego los derechos que otorga al particular son muy pocos. Porque una persona, ¿a qué tiene derecho en virtud de la Convención de 1951, aunque se le reconoce como refugiado porque cumple los requisitos del 51? Tiene derecho a no ser expulsado del país, que le ha reconocido como refugiado, tiene derecho a que se le den documentos de identidad porque normalmente los ha perdido o los documentos que tiene no son válidos para viajar, tiene derecho a recibir asistencia social temporal en el primer periodo, y no es un compromiso de un alto nivel, pero no tiene derecho de trabajo, por ejemplo, no tiene derecho a obtener un permiso de trabajo. El refugiado. El refugiado, mientras que, en sentido estricto, Yeah. Mientras que, por el contrario, una persona a la que se reconoce como asilado, mientras que siga en las mismas condiciones que motivó la concesión del estatuto de asilado, mientras que esté bajo la cobertura del asilo, el Estado territorial que le otorga el asilo tiene la obligación de otorgarle un permiso de residencia permanente en el país, facilitar la reunificación familiar y otorgarle automáticamente un permiso de trabajo para realizar cualquier actividad económica en el país, bien sea remunerada o bien sea por cuenta propia. ¿Qué es lo único que no tiene el asilado respecto del ciudadano, del nacional del Estado? Los derechos políticos. Pero a todos los demás efectos es idéntico, mientras que el refugiado no. La idea del refugiado es una situación temporal, porque está pensada en ese modelo europeo que tiene origen en la Convención del 51. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que es a lo que apuntaba la profesora de Castro. ¿Qué es lo que sucede en la Unión Europea? Que en la Unión Europea se produce una fusión de las dos categorías. Y por eso hay una enorme confusión conceptual y cuando se habla del tema, no en las instituciones de la Unión, pero sí coloquialmente en los medios políticos, en la prensa, a nivel social, en la opinión pública. A partir de los años 90 del siglo pasado se inicia un proceso en el marco de la Unión Europea para definir un modelo de asilo, que no existe como tal, no hay un modelo común de asilo en Europa, pero sí se establece un sistema de coordinación de las actividades de los Estados miembros en relación con los refugiados. ¿Y cómo se hace? Diciendo lo siguiente, bueno, solamente vamos a restringir el concepto de personas a las que podemos proteger, solamente vamos a dar el estatuto de asilado, lo cual significa que se le da más derechos, pero claro, a continuación, lo que se dice es, ¿y a quién se le puede reconocer ese estatuto de asilado? Solo a aquel que cumpliera las condiciones propias de la Convención del 51. Consecuencia, se amplían los derechos reconocidos a las personas que necesitan protección, pero se reduce el número, porque ¿quiénes pueden pedir el estatuto de refugiado? Un número muy reducido, porque los criterios, las exigencias están tasadas. Tiene que ser individual, tiene que ser una persona que viene de un país que no sea seguro. Claro, en este momento Siria no es seguro, pero Turquía, por donde han pasado un buen número de estas personas, ¿es un país seguro? ¿Jordania es un país seguro? Cuando se habla de país seguro es un tercer país seguro donde pudieron haber pedido el refugio. De hecho, hay muchos refugiados en Turquía y en Jordania. En este momento Jordania tiene el campamento de refugiados más grande del mundo, según la evaluación que hace ACNUR. Jordania tiene más de 1,5 millones de refugiados que vienen como consecuencia de esta crisis. Entonces, claro, lo que sucede en Europa es que vamos a un único concepto. Entonces, les llamamos refugiados asilados de la misma manera. Pero, claro, yo creo que seríamos también injustos si no reconociéramos que eso ha restringido la posibilidad de obtener asilo en Europa. Pero también es cierto que en el marco de la Unión Europea se han establecido otros mecanismos paralelos. Uno de los mecanismos es la protección internacional a la que antes me refería. Hay personas que temen por su vida, por su integridad física, por sus derechos fundamentales y que necesitan protección. Y para eso se establece el régimen de la protección internacional. Y además, la propia Unión Europea establece
a raíz de los acontecimientos de las guerras de los Balcanes, del desmembramiento de la antigua Yugoslavia, establece un mecanismo de acogida masiva de refugiados, en el sentido amplio del término que utiliza ACNUR, de acogida masiva de refugiados y de distribución de esos refugiados entre todos los Estados miembros. Establece un sistema del que muchas veces se habla como de reparto de la carga. Es verdad que es reparto de la carga, pero también es de reparto de la solidaridad. Sí. Si la Unión Europea es una sociedad fundada sobre valores y los valores básicos son los derechos fundamentales, la solidaridad frente a las personas que están padeciendo esa situación de peligro para sus derechos fundamentales exigen que todos los Estados miembros de la Unión Europea participen. Es verdad que no todos necesariamente por igual, pero sí con un ánimo de solidaridad y de apertura. Porque no es tan fácil calificar que una de esas personas que viene de Siria sea un refugiado cubierto por la Convención del 51. Voy a poner un ejemplo que yo creo que inmediatamente vamos a comprender. No sé si, seguro que los oyentes se acuerdan de la periodista húngara que puso la zancadilla a un refugiado que venía con su hijo en brazos. Bueno, ese señor probablemente sí tiene derecho al estatuto o sí tendría derecho al estatuto de refugiado. Otra cosa es cómo se esté tramitando la situación en España, cuestión en la que yo no quiero entrar. Pero era una persona que por sus declaraciones públicas, por su participación política en Siria, sí estaba siendo amenazado directamente. El resto, pues no lo sabemos, pero en cualquier caso necesitan protección porque están en la más absoluta indigencia y están huyendo de la guerra. Un paréntesis, estamos hablando sobre todo de los refugiados, de las gentes que vienen de esta parte de Asia, pero en Europa están llegando también del África subsahariana. ¿Ellos se les puede considerar también refugiados o cuál es la situación de ellos? Porque también escapan también de guerras y también de situación de pobreza. Pues depende de las circunstancias, es lo que hablábamos antes. En abstracto no se puede hablar porque la realidad de la que huyen las personas que vienen del África subsahariana es muy distinta dependiendo de los países de los que procedan. En algunos casos podríamos acogernos a esa protección temporal por formar parte de masas que se desplazan en razón de conflicto armado. Otras veces entrarán dentro del concepto de refugiado y por tanto podrían encajar en la categoría o en el régimen de asilado de la Unión Europea. Pero es muy difícil hacerlo así, o sea, dar una valoración general en abstracto de los países. Hay países africanos que se encuentran en conflictos armados o en situaciones como estados fallidos o que sí que cabría, como digo, esa interpretación, pero en otros casos huyen, por ejemplo, por ser personas que son perseguidas en base a su condición sexual. Pues en este caso, como hemos visto antes, cabría la posibilidad de obtener el estatuto de asilado conforme al régimen europeo en base a la pertenencia a un grupo social determinado que es perseguido precisamente por esa condición sexual. O en el caso de aquellas mujeres que en base a su género son perseguidas por la realización de prácticas tradicionales. Es decir, habría que verlo en concreto, como digo, en relación con cada persona y con cada país. De hecho, hay una tendencia de hablar que obviamente no encajaría dentro del concepto que hemos visto del artículo 1A2 de la Convención de Ginebra, que es lo que se denominan refugiados medioambientales. Es decir, personas que huyen de sus países porque en sus países, por catástrofes naturales o por las propias condiciones de ese país, no pueden desarrollar su vida. Y entonces se desplazan buscando una vida mejor, pero en realidad no entra dentro de ese concepto tasado que hemos visto, pero sí que hay una tendencia para abrir esa definición. De hecho, yo creo que hoy más que nunca sería importante volver a retomar ese análisis del concepto de asilo y de los trabajos en materia de asilo de la Comisión de Derecho Internacional, que como explica la profesora Escobar, se abandonó por razones que ya ha establecido, pero sí que es cierto que la realidad actual no tiene nada que ver con la realidad del 51, que la Convención de Ginebra, como ya nos ha dicho la profesora Escobar también, se adoptó para hacer frente a un problema concreto que se producía en ese momento histórico y que actualmente hay otros problemas a los que hay que dar respuesta. Y esa respuesta, yo entiendo, se tiene que dar desde el ámbito universal, desde el ámbito regional y desde el ámbito nacional. Y esa respuesta además tiene que venir desde el ámbito político, es decir, tiene que existir una voluntad política y un plan político para afrontar esta crisis, para hablar de la crisis concreta que nos trae hoy aquí, que posteriormente se reflejará o no, si es necesario, en una normativa concreta
tanto en el marco universal como en el marco regional, que creo que nos afecta más a nosotros desde la perspectiva de la Unión Europea. Es decir, es necesaria esa voluntad política, que en las últimas semanas vemos que no siempre existe esa voluntad política y mucho menos una voluntad de solidaridad, como se ha mencionado, y posteriormente adaptar también la normativa, que creo que esencialmente se dirige al análisis individualizado de aquellas personas que tienen derecho a asilo, pero quizá en este momento sería necesario adoptar alguna medida de tipo normativo que posibilitara hacer frente de forma más rápida a situaciones como la actual, pero lo fundamental es la voluntad política. Charo, si puedo intervenir un minuto, simplemente porque ya sé que estamos muy mal de tiempo, pero querría poner el énfasis en dos elementos a los que se ha referido la profesora de Castro. Uno, la situación en la que se están produciendo el fenómeno del refugio o de los desplazamientos en masa, llamémoslo como sabemos todos de qué estamos hablando, y dos, la voluntad política. Yo creo que las situaciones son radicalmente distintas. Además, en nuestro país ha habido una gran tendencia a hacer un paralelismo entre la crisis de las personas que vienen del África subsahariana y las crisis de las personas que vienen en este momento desde el Oriente Próximo, que ahora lo tenemos identificado en Siria, pero pasó con Eritrea, pasó con Líbano, Libia. Es decir, es una situación constante. Son situaciones diferentes. Pero además, lo que voy a decir ahora está especialmente relacionado con la voluntad política. Yo creo que es muy importante cómo se responde al problema de los refugiados desde una determinada región. No es la misma la forma en que se ha dado tratamiento al tema de los refugiados en Europa, a pesar de que nos consideramos como los grandes defensores de los derechos humanos y nos proclamamos a nosotros mismos como los países de refugio, que la respuesta que se ha dado, por ejemplo, en África. Es que nos olvidamos de que los grandes campamentos de refugiados han estado tradicionalmente en África desde los años 80 y hemos cerrado los ojos. Y es verdad que a Europa ha llegado más personas, que en Europa ha habido más complicaciones, pero también tendríamos que plantearnos, no más personas, han llegado más personas que solicitan expresamente el estatuto del refugiado o el asilo. Tendríamos que plantearnos por qué, a lo mejor porque lógicamente las personas que están en una situación de desprotección van hacia lugares en los que creen que pueden encontrar seguridad. Y ante esto, a mí los acontecimientos que se están produciendo en las últimas semanas o en el último mes y medio en Europa, en las fronteras de Hungría, Croacia, el paso hacia Austria, hacia Alemania, la intención de buscar la salida hacia Alemania o hacia los países escandinavos, fundamentalmente Suecia, creo que nos debería de hacer reflexionar sobre realmente qué Europa queremos construir y si hay voluntad política de seguir construyendo una Europa uniforme desde el punto de vista de los valores. ¿Tenemos todos los mismos valores o no? Y con eso no digo que sean ni mejor ni peor unos u otros. Yo sí creo que hay valores que son superiores a otros, pero, por ejemplo, si pensamos lo que sucedió en los años 90, finales de los 90 en Austria, con la crisis de la llegada al gobierno de un partido en el que había un grupo xenófobo, la reacción fue inmediata. Había que parar eso. ¿Estamos parándolo ahora? Yo creo que no. Y estamos en una situación mucho más grave y mucho más dramática en la que la xenofobia es una realidad. Y basta con oír declaraciones de políticos y de altos representantes estatales de algunos países miembros. Quizás que no hay voluntad política ni en los países individualizadamente ni en las instituciones de la Unión de reforzar esos valores. Y además eso puede estar afectando al proyecto de integración europea también, ¿no? Son muchos los temas que están aquí pendientes, pero que no tenemos más tiempo para hablar. Les emplazo para que en cualquier otro momento podamos seguir conversando sobre este tema que tiene tanto interés para todos. Concepción Escobar y Claribel de Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo aquí en el programa Sin Distancias de la UNED. Muchas gracias, ha sido un placer.